Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, de una forma u otra nos afecta a todos, la comunicación. Y sobre todo el poder que tiene un pequeño cambio de enfoque para transformar por completo cómo reaccionan los demás. Es que es fundamental. Tenemos sobre la mesa un material muy interesante, que parte de una pregunta que parece sencilla: ¿por qué como seres humanos nos resistimos tanto a que nos den órdenes? Es una reacción casi visceral, ¿verdad? Hay algo en la frase «tienes que hacer esto» que activa una barrera, de forma inmediata. Da igual si la orden es lógica. Totalmente. Como si tuviéramos un resorte, ¿no? Que salta en cuanto sentimos que nuestra libertad de elección se ve amenazada, por pequeña que sea. Eso es. Nuestra misión hoy es, por un lado, explorar un poco la psicología que hay detrás de esa aversión, y por otro, y esto es lo más jugoso, diría yo, descubrir una técnica. Ajá. Una que se propone como la clave para liderar, para corregir, para motivar, pero sin generar ese rechazo. Una herramienta que todos tenemos, pero que quizás no usamos lo suficiente. El arte de hacer preguntas. Exacto. Es que normalmente vemos la pregunta como una herramienta para recibir información, no para influir. Pero, como vamos a ver, una pregunta bien formulada puede ser mucho más poderosa que la orden más contundente que te puedas imaginar. Pues mira, la primera historia que encontramos es un ejemplo perfecto de esto. Es realmente potente. Nos sitúa a principios del siglo XX y la protagonista es una biógrafa, Ida Tarbell. Estaba investigando la vida de un titán de la industria, un tal Owen D. Young. Un personaje fascinante, ¿sí? Fue presidente de General Electric, fundador de la RCA. Vamos, que hablamos de un líder que estaba en lo más alto de la pirámide, con una autoridad inmensa sobre miles de personas. Claro, el arquetipo de hombre que uno se imagina dando órdenes firmes, directas, constantemente. ¿Todo el día? Pues ahí está la clave. Tarbell entrevista a un hombre que trabajó codo con Young en el mismo despacho durante 3 años. Y esta persona le confiesa algo alucinante. A ver. En esos 3 años jamás le escuchó dar una orden directa. ¿Cómo? Ni una sola vez. Eso es casi increíble. 3 años dirigiendo corporaciones gigantescas y sin dar una sola orden. Rompe por completo el estereotipo del líder autoritario. Entonces, ¿cómo lo hacía? O sea, ¿cómo conseguía que la gente hiciera lo que se necesitaba? Pues su método era la sutileza, la sugerencia. En lugar de decir, haga esto o no haga aquello, siempre lo planteaba como una posibilidad. Ah, ya veo. Por ejemplo, después de dictar una carta, no decía envíela, sino que le preguntaba a su asistente, ¿qué le parece esto? O si tenía que corregir un informe, en vez de marcarlo en rojo y decir cámbielo, sugería algo como, quizás si lo enfocáramos de este otro modo, sería más claro. Lo que es brillante de este enfoque no es solo la cortesía, que ya de por sí es importante, es la psicología que hay detrás. Al preguntar ¿qué le parece?, Young está cediendo una parte del control. Claro, le está diciendo, esta es mi idea, pero tu opinión es valiosa, es necesaria para finalizarla. No impone la solución, invita a colaborar. Y aquí es donde el análisis, para mí, dio un giro clave. No se trata solo de ser amable, sino de la psicología del orgullo. Totalmente. Al hacer una pregunta, salvas la dignidad de la otra persona. Le das un sentido de importancia. La decisión final, no se siente como una imposición, sino como algo en lo que el otro ha participado y ha validado. Exacto. Y eso transforma por completo la dinámica. Pasas de una obediencia, quizá a regañadientes, a una cooperación voluntaria. Ya no es hago esto porque es una orden del jefe, es hago esto porque he participado en la decisión y creo que es lo correcto. Claro. Y lo que es más importante, permite que la gente aprenda de sus errores sin sentir la humillación de una corrección, pública o tajante. Es una lección de liderazgo sutil, pero de un poder inmenso. Entiendo la idea, y suena fantástico. Pero me pregunto, ¿no hay un riesgo en este enfoque? ¿No podría un líder que siempre pregunta en lugar de afirmar ser percibido como alguien indeciso? Sí. Especialmente en situaciones de crisis, donde se necesita una dirección clara y rápida. Es una pregunta muy pertinente. Y la clave, yo creo, está en el contexto y en la intención. El método de Jung no es sinónimo de indecisión, sino de inteligencia emocional. Él ya sabía lo que quería. Claro,
pero entendía que la forma de lograr la mejor ejecución y el compromiso a largo plazo era haciendo que el equipo se sintiera dueño de la idea. En una emergencia real, por supuesto, una orden directa es necesaria. Evacúen el edificio, obviamente. Pero el 99% de las interacciones en un entorno profesional no son emergencias de vida o muerte, son oportunidades para construir, corregir y motivar. Usar la orden directa como sistema, por pura eficiencia aparente, es donde se genera el problema a largo plazo. Claro, es la diferencia entre el recurso de emergencia y el modo de operación estándar. Me imagino que es muy fácil equivocarse y caer justo en el extremo contrario al de Young. Facilísimo. ¿Qué pasa cuando se elige el camino de la orden directa y autoritaria? Pues que los resultados pueden ser desastrosos, incluso para solucionar un problema que parece trivial. Y el material nos da un contraejemplo perfecto. Desde luego. Nos encontramos con la historia de Dan Santarelli, un profesor en una escuela de formación profesional en Pensilvania. La situación es, muy cotidiana. Una estudiante ha aparcado su coche de tal forma que bloquea la entrada a uno de los talleres. Vale. Es una molestia, algo que está objetivamente mal y que hay que solucionar. Un escenario de baja tensión en principio. La forma en que se gestione marcará toda la diferencia. Pues bien, otro instructor, al ver el coche, entra furioso en la clase de Santarelli. Aquí no hay sutileza ninguna. Entra y pregunta a gritos con un tono que el propio Santarelli describe como arrogante. Madre mía. ¿De quién es el auto que está bloqueando la entrada? Un estudiante levanta la mano y el instructor delante de toda la clase le espeta. Saque ese auto de ahí ya mismo, o iré yo y lo remolcaré muy lejos. Es la combinación perfecta para generar un conflicto. Primero, la confrontación es pública, lo que humilla al estudiante delante de sus compañeros. Claro, la humillación. Segundo, el tono es agresivo, lo que automáticamente pone a la otra persona a la defensiva. Y tercero, es una amenaza. No hay espacio para cooperar, solo para la sumisión forzada. Y las consecuencias fueron exactamente las esperadas, pero con un matiz muy interesante. El problema inmediato se solucionó, claro. El estudiante, avergonzado y enfadado, salió y movió el coche. Pero el daño real fue mucho más profundo. El resentimiento no fue solo del estudiante culpable. Toda la clase se sintió atacada. Se creó un sentimiento de ellos contra nosotros. Este es un punto crucial que a menudo se nos pasa por alto. La humillación pública de un miembro del grupo es percibida como un ataque al grupo entero. Exacto. Y ese resentimiento perduró. El texto subraya que, a partir de ese día, la clase entera se dedicó a dificultar sutilmente el trabajo de ese instructor. Se ganó la batalla de mover el coche en 5 minutos, pero se perdió la guerra de la cooperación y el respeto para el resto del año. Es una victoria pírrica, total. Y es increíble pensar en lo diferente que podría haber sido todo. Totalmente. Si ese instructor hubiera aplicado la filosofía de Jung, podría haber entrado y preguntado amablemente, ¿alguien sabe de quién es el coche que está en la entrada? Una vez identificado el dueño, en lugar de una amenaza, una sugerencia lógica. Oye, ¿te importaría moverlo? Es que si no, el resto de coches no pueden entrar y salir. La diferencia es abismal. El resultado a corto plazo habría sido el mismo. El coche se habría movido. Pero el resultado a largo plazo sería el opuesto. ¿Totalmente? El estudiante lo habría movido sin sentirse atacado. Sus compañeros no habrían generado ese rencor colectivo y el instructor habría mantenido una relación de respeto. Se habría corregido un error sin crear un enemigo, simplemente cambiando la orden por una pregunta. Esto me lleva a pensar que el impacto de este enfoque va más allá de simplemente hacer las órdenes más digeribles. Parece que hay algo más. Mucho más. Hasta ahora hemos hablado de cómo las preguntas evitan resultados negativos como el resentimiento, pero su verdadero poder reside en su capacidad para generar resultados positivos que una orden jamás podría conseguir. Ahí está. Y eso nos lleva directamente al terreno de la creatividad. ¿Y cómo conecta una pregunta con la creatividad? A ver, hay un principio psicológico fundamental en juego. Las personas se comprometen mucho más con una idea si sienten que han participado en su creación. Claro, tiene sentido. Es la diferencia entre que te impongan una solución y que te inviten a construirla. Cuando un líder pregunta ¿cómo podríamos solucionar esto?, la mente del equipo se activa de una forma completamente distinta a cuando dice haced esto para solucionarlo. Claro, dejas de ser un simple ejecutor de tareas para convertirte en un arquitecto de la solución. Tu cerebro pasa de modo obediencia a modo resolución de problemas. Exactamente. Sientes que la solución es, en parte, tuya.
Y ese sentimiento de propiedad lo cambia todo. La pregunta transfiere una parte de la responsabilidad y con ella una motivación intrínseca para que el plan funcione. Ya no es el plan del jefe. No, es nuestro plan. Y cuando es nuestro plan, el esfuerzo y el ingenio que le dedicamos se multiplican. Una orden directa, por muy clara que sea, nunca podrá inspirar ese nivel de compromiso creativo. Pasamos de la aceptación pasiva a la implicación activa. Y para ilustrar esto, el material nos presenta un caso práctico final que es, sencillamente brillante. Nos vamos a Sudáfrica, a una fábrica de piezas de precisión que dirigía un hombre llamado Ian MacDonald. Otro escenario de alta presión. Una fábrica, plazos de entrega. Aquí la tentación de usar la orden directa para acelerar las cosas debe de ser enorme. La eficiencia parece pedirlo a gritos. Pues sí. Y a McDonald se le presenta una oportunidad de oro, un pedido enorme, muy importante para el futuro de la empresa. Pero, como siempre, había un problema. El plazo de entrega era tan ajustado que parecía imposible de cumplir con el trabajo que ya tenían. La reacción instintiva de muchos gerentes sería la de imponer. Necesito que trabajéis más rápido, hay que hacer horas extra, cancelad todo, esto es la prioridad absoluta. Órdenes. Órdenes directas para forzar la máquina. Pero McDonald, que debía tener el espíritu de Owen de Jong, hizo todo lo contrario. En lugar de encerrarse en su despacho a diseñar un plan para luego imponerlo, convocó una reunión general con todos sus empleados. Ah, muy bien. Les explicó la situación con total transparencia, la magnitud del pedido, lo que significaría para la empresa y, por supuesto, el enorme desafío del plazo. Un primer paso clave. No los trata como peones, sino como socios. Les da todo el contexto, les hace partícipes del problema antes de pedirles nada. Está construyendo una base de confianza. Y entonces, en lugar de dar órdenes, lanzó una serie de preguntas al equipo. Y la forma en que las formuló es una clase magistral. La primera fue: ¿hay algo que podamos hacer para entregar este pedido? Fíjate qué sutileza. No dice tenemos que hacerlo, pregunta si podemos. Abre la puerta a la posibilidad, no impone una obligación. Es una invitación, no un mandato. Les está diciendo, este es el reto, lo afrontamos juntos. La segunda pregunta fue aún mejor. ¿A alguien se le ocurre alguna modificación en nuestro proceso para que podamos cumplir con el plazo? Ahí apela a su experiencia. Directamente. Les reconoce como los verdaderos expertos en el trabajo diario. Les dice: confío en que vosotros, que estáis ahí, en la línea de producción, veáis soluciones que yo desde mi despacho soy incapaz de ver. Es un acto de humildad y de empoderamiento a la vez. Les está dando permiso para ser creativos, para cuestionar el status quo, algo que una cultura basada en órdenes aniquila por completo. Y la tercera pregunta fue: ¿habrá algún modo de reordenar nuestros horarios que pueda ayudarnos? De nuevo, no impone horas extra. Les da el control para que ellos mismos propongan una solución sobre cómo organizar su tiempo. Y el resultado, como era de esperar con este enfoque, fue espectacular. Imagino. Al ser tratados como socios inteligentes y capaces, los empleados no solo aceptaron el desafío, sino que se volcaron. Empezaron a llover ideas. Podríamos cambiar el orden de esta fase. Si modificamos esta herramienta, ganamos tiempo. Yo puedo cambiar mi turno con mi compañero. ¡Qué bueno! Adoptaron una actitud proactiva, un claro que podemos hacerlo que nació de ellos mismos, no de una orden del jefe. Y así fue. Aceptaron el pedido, reorganizaron todo el flujo de trabajo y lo entregaron a tiempo. Es un caso de estudio perfecto de cómo un líder transforma un problema logístico en un ejercicio de empoderamiento colectivo. Totalmente. McDonald's no fue un dictador, fue un catalizador. Y demuestra algo muy importante. Hacer preguntas no es un signo de debilidad en un líder, sino todo lo contrario. Es un signo de confianza profunda en su equipo y de una inteligencia emocional superior. Sí, un líder que da órdenes obtiene obediencia. Un líder que hace preguntas obtiene compromiso, creatividad y a menudo soluciones que él solo nunca habría imaginado. Libera el potencial colectivo en lugar de limitarlo a su propia visión. Al final, todos estos ejemplos, desde la elegancia de Owen de Jong hasta la estrategia de Ian MacDonald, pasando por el desastre del instructor, todos parecen apuntar a una misma conclusión. Sí, todo el análisis se puede destilar en una regla simple, pero increíblemente profunda. Una frase que es casi un mantra
para una comunicación más efectiva. Y la regla es: haga preguntas en vez de dar órdenes. Simple, directo y, después de ver estos casos, de una eficacia aplastante. Es que esa simple frase contiene todo un universo de respeto por la dignidad individual, de prevención de conflictos y de liberación del potencial humano. Cambia el paradigma de yo mando, tú obedeces por el de tenemos un objetivo, ¿cómo lo alcanzamos juntos? Es toda una filosofía, no solo una técnica. Exacto. Llegados a este punto, si conectamos todas las piezas, el patrón es muy claro. Por un lado, vemos que las sugerencias y preguntas de Owen de Jong y Ian MacDonald no eran solo una cuestión de buenos modales. No. Eran una herramienta estratégica para desbloquear el potencial y el compromiso de los demás. Exacto. Entendieron que la autoridad real no reside en imponer tu voluntad, sino en inspirar a otros a que quieran alcanzar un objetivo común. En el extremo opuesto, el instructor de la escuela solo vio el problema inmediato, el coche mal aparcado, y su ego. Sí. Utilizó su autoridad para forzar una solución rápida, pero el coste fue la destrucción de la confianza y la cooperación a largo plazo. Lo que me queda claro es que esto va mucho más allá del entorno laboral. Esta filosofía de guiar en lugar de imponer, de colaborar en lugar de dictar, parece universal. Absolutamente. Es un cambio fundamental en la forma en que nos relacionamos con los demás y es tan aplicable a un equipo de trabajo como a una pareja, a los hijos o a los amigos. En cualquier ámbito. Cambiar una orden, incluso una bien intencionada, por una pregunta genuina, es una muestra de respeto que puede transformar cualquier dinámica personal. Entonces, para terminar, ¿qué idea o reflexión final podemos extraer de todo esto? Pues en la misma línea de lo que hemos explorado, me gustaría lanzar una última pregunta. El material se centra mucho en el ámbito profesional, pero si este enfoque es tan poderoso para motivar a equipos y corregir errores sin generar hostilidad, me pregunto, ¿en qué momentos de nuestra vida personal, con la familia, la pareja o los amigos, estamos dando órdenes disfrazadas de consejos o peticiones? Órdenes disfrazadas es una idea potente. Frases como «deberías hacer esto por tu bien» o «lo que tienes que hacer es», que suenan como un consejo pero que en el fondo llevan implícita una orden. Eso es. Una invalidación del otro. Exactamente. No dejan espacio a la colaboración, solo a la aceptación o al rechazo. Así que la reflexión final sería esa. ¿Qué cambiaría en nuestras relaciones más cercanas si, en lugar de eso, empezáramos a hacer preguntas genuinas, preguntas que inviten a la otra persona a pensar con nosotros? Eso es. Preguntas como, ¿has considerado esta otra opción? ¿Cómo crees que podríamos enfocar esto juntos? Un simple, ¿qué te parecería si intentáramos? Quizás al hacerlo descubriríamos que las personas que nos rodean tienen soluciones, ideas y una voluntad de colaborar mucho mayores de lo que imaginábamos. Y que lo único que necesitaban Era que alguien, en lugar de darles la respuesta, les hiciera la pregunta adecuada.